Tenía palabras. Compañeros, bueno, hoy a 59 años del bombardeo en Campamento, estamos reunidos para hacer este acto en homenaje al compañero Rodolfo Cholo Ortiz. Voy a empezar dando... Hola, ahí estamos. Bueno, voy a empezar por leer las adhesiones al acto. Adhiere al acto Grupo Descartes, Cava, Jorge Calegari. Adhiere el secretario Relaciones Institucionales del PJ Lanús, Alfredo de Logú. Compromiso y participación, Scioli 2015, Miguel Barzabal, conducción. Adhiere al acto Fedra Valverdi, secretaria de Acción Social, PJ Ensenada. Adhiere Peronismo Puro, Tano Delía, conducción. Adhiere Mesa Peronista Ensenadense, Scioli 2015. Adhiere la 2 de Ensenada, Pablo Cordido. Adhiere Elda Agüero, secretaria de la Mujer, PJ La Plata. Y adhiere el compañero Osvaldo Rusiti, presidente de agrupación Por Siempre General Perón, Los Hornos. También queremos darle el agradecimiento a Walter Illuminati, subsecretario legislativo de la Cámara de Diputados de la provincia. A Oscar Didi Colombo, presidente del Partido Justicialista de Berizo. Al compañero Mar Alegre, vicepresidente del PJ La Plata. Nehuen Bibiloni, Juan Manuel Gula Rodríguez, Juventud Naranja La Plata. Al compañero Gabriel Brera, concejal del Frente para la Victoria La Plata. A la compañera Elda Agüero, secretaria de la Mujer PJ La Plata, directora del Movimiento de Trabajo Provincia de Buenos Aires, del Ministerio de Trabajo Provincia de Buenos Aires. Al compañero José Cuartango, Descartes, Ensenada. Al compañero Diego Podachevsky, Descartes, Berizo. Al compañero Jorge Calegari, Descartes de Buenos Aires. Descartes Lanús, Miguel Pedelet. A los compañeros Guillermo Salcabal, Jorge Tesoriero, Juan Martín, Liliana Goyeneche. A la agrupación de los 1745 de los Albertos, Carla Etchichurran Castro. Y a la mesa Scioli 2015 Lanús, Miguel Pedelet. Para continuar vamos a leer una gacetilla que la hizo el compañero, el hijo de Rodolfo Ortiz, dando la historia más o menos de lo que pasó acá en Campamento. Y dice algo así: el día 16 de septiembre se conmemora el 59 aniversario de la Revolución Fusiladora. Conflicto armado dentro de la República Argentina entre el gobierno constitucional de General Juan Domingo Perón y fuerzas rebeldes. Con ese nombre se autodenominó la dictadura cívico-militar instaurada tras el derrocamiento de las autoridades constituidas y que tras 2 años hizo entrega del gobierno del presidente electo Arturo Frondizi. Ese mismo día, ante el avance de la Marina en nuestra querida ciudad, se producía un hecho desconocido por la mayoría del pueblo argentino e incluso por muchos ensenadenses: la heroica resistencia del pueblo de Ensenada. El almirante Isaac Rojas, a bordo del buque patrullero P-20 Murature, con el P-20 King amarrado en la isla Río Santiago, el buque de desembarco de infantería BDI-11 y con tropas de refuerzos, se instala en la madrugada del 16 de septiembre de 1955 en la base naval Río Santiago, formando con todo esto la base operativa para el ataque a la ciudad de Ensenada. Al alba, tropas golpistas cruzan el río Santiago y desembarcan en los elevadores de Granos y en Astilleros Río Santiago con el objetivo de atacar el barrio Eva Perón de La Plata. A media mañana se producen los primeros enfrentamientos.
pues se encuentran con la resistencia de la policía de la provincia de Buenos Aires, apoyada por civiles. Esta acción heroica logra demorar el avance de los sublevados hasta la llegada del Regimiento 7 de Infantería, reforzadas por las fuerzas leales, logrando con esa resistencia que los traidores retrocedan y el centro de Ensenada fuera recuperado, quedando en manos democráticas. Llegando al mediodía, se producen enfrentamientos en la puerta de Astilleros Río Santiago, donde parte de la ciudad y todo el barrio Campamento es obligado a retirarse bajo la metralla de aviones de la Marina. Ante estos hechos, y porque la divisoria de fuego era precisamente en la zona mencionada, los vecinos decidieron quedarse en el barrio para dar apoyo a los soldados del Regimiento 7. El tiroteo era intenso y la batalla aérea había comenzado. Para ese momento los aviones de la Marina no volaban solos, ya que fueron enfrentados por los aviones del Ejército, entre los que se encontraba el avión Calquín, que fue alcanzado por el fuego de artillería de 40 milímetros del buque King, y es derribado cayendo en las inmediaciones del Club Regatas. El avión bombardero Abraham Lincoln es averiado y humeante se retira hacia su base. El bombardeo de la Marina era constante. Rodolfo Cholo Ortiz cobija a su familia, poniéndolos a resguardo bajo la mesa del comedor, sabiendo que el final se acercaba. A las 13 horas aproximadamente, el presentimiento de Rodolfo se hace presente y el bombardeo llegó a la cuadra en la que se encontraba su casa, quedando solo una en pie, la casa de Dalma, donde el cuadro de Perón se mantuvo colgado en una pared, permaneciendo el recuerdo de las palabras de María Esther, hermana de Rodolfo Ortiz: ni las bombas pudieron voltearlo. La casa de Rodolfo recibió el impacto de las bombas, provocando el derrumbe de la misma. La mesa que resguardaba a su familia sirvió de soporte del techo caído. Los hijos y la esposa de él sufrieron lesiones ante el derrumbamiento. Eran exactamente las 14 horas cuando el compañero fue alcanzado por las esquirlas de la bomba y muere heroicamente. Este ensenadense y peronista dio su vida para defender a la patria de los gorilas de la Revolución Fusiladora. Un vecino de Ensenada y un compañero peronista del barrio Campamento, Rodolfo Cholo Ortiz, dejó su vida por defender al general Perón. Los soldados del Regimiento 7 sacaron de entre los escombros al compañero Ortiz y a su familia herida, lo llevaron al Hospital Horacio Sestino de Ensenada. ¿Cómo terminó la batalla de la Marina comandada por Rojas contra nuestros compañeros? Al caer el sol, Rojas embarcó junto a sus tropas en el BDI 11, convirtiéndolo posteriormente en buque insignia de la Armada. Huyó derrotado ante la heroica resistencia del pueblo ensenadense. Bueno, para continuar con el acto, en homenaje a Rodolfo Cholo Ortiz, vamos a pedirle al... Bueno, voy a leer una ordenanza también. Visto que el pasado 16 de septiembre se cumpliera el 59 aniversario del golpe militar que derrocara el gobierno constitucional de Juan Domingo Perón, que en tal fecha y como consecuencia de las bombas caídas en el barrio de Campamento, en el marco de los enfrentamientos previos al golpe, falleciera Rodolfo Cholo Ortiz, vecino entonces residente en la calle Córdoba, en plena zona afectada. Y considerando que tales enfrentamientos, otrora vividos por nuestra comunidad, de los que prácticamente no han quedado rastros visibles, han adquirido un carácter fuertemente simbólico y por ende público para todos los ensenadenses. Que en relación a ellos y ante la ausencia de dichas marcas, la que supone la memoria del malogrado vecino queda investida en consecuencia de un valor casi emblemático y no privado. Por ello, el Honorable Consejo Deliberante de Ensenada, en uso de sus atribuciones, sanciona el siguiente proyecto de ordenanza. Artículo 1. Denomínese a partir de la sanción de la presente a la calle Córdoba del barrio Campamento con el nombre de Rodolfo Cholo Ortiz.
Artículo 2. Comuníquese al Departamento Ejecutivo, regístrese, publíquese y archívese. Dada en la sala de sesiones del Honorable Consejo Deliberante de Ensenada, a los 14 días del mes de diciembre. Firma Víctor Palito Vázquez. Bueno, ahora sí, para continuar con el acto, vamos a pedir unas palabras del compañero, el hijo de Rodolfo, Cholo Ortiz. Rodolfo Ortiz, si quiere subir a dar unas palabras. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Ante todo y para no olvidarme, le quiero comentar y le voy a pedir un fuerte aplauso para alguien que está presente en este acto. Ese día, el 16 de septiembre del 55, tuvo una participación destacada el Regimiento 7 de Infantería. Fue el regimiento que vino y en realidad hizo retroceder a los marinos de Rojas otra vez hacia adentro de la base. De ese regimiento 7, ese día mataron a 2 soldados acá en el barrio. Hoy está presente la hermana de uno de ellos, Juan Luis Vitale, y su sobrino. Un fuerte aplauso para el compañero. Bueno, ahora sí, entrando en tema de lo que pasó ese día acá en el barrio, les quiero aclarar que ese día llovía. ¿Por qué le aclaro que llovía? Porque el 16 de junio, en el bombardeo de Plaza de Mayo, llovía. Y ese 16 de junio llovió como llovió 15 días. Nunca debe haber llovido tanto. Ese día hacía mucho frío, aparte de llover. Por lo que los vecinos que se quedaron del barrio, que no fueron muchos, pero se quedaron bastantes, se quedaron haciéndole lo que hoy se llama logística a los soldados. Le daban mate cocido caliente, mate, los atendían en lo que podían, agua. Esa fue la función de los vecinos. Algunos estaban armados. También hay comentarios que después llegó gente de la UES a combatir acá al barrio. Fue muy grande lo que pasó. En realidad, los aviones de la Marina vinieron, ametrallaban a los compañeros ciudadanos que estaban evacuando a Ensenada por el camino Rivadavia. Tengo testimonios de gente que decía que cuando ellos estaban marchando a pie por el camino Rivadavia evacuándose, los aviones de la Marina venían y los ametrallaban y se tenían que tirar al barro, porque hacía 15 días que llovía, estaba todo inundado. Se tenían que tirar cuerpo a tierra al barro en esa evacuación. Realmente fue muy salvaje el ataque de la Marina y de Rojas. Bueno, Rojas era un salvaje. Tan salvaje que amenazó con bombardear YPF si Perón no hubiese dado un paso al costado para que eso no pasara, la matanza hubiese sido terrible de haber bombardeado YPF, y lo hubiese hecho porque bombardeó la artillería de Mar del Plata. Así que si lo hizo allá, lo hubiese hecho acá. Esa jornada fue heroica. Mi papá fue el mártir de esa jornada, el civil muerto de esa jornada. Pero la jornada fue heroica la jornada del pueblo de Ensenada, que se levantó en arma con la policía. Hay una foto dando vuelta donde se ven a los civiles con la policía en Plaza San Martín. Una foto que está sacada desde la esquina de Alem y Sarmiento, y se ven cuerpo a tierra los civiles armados con la policía de la provincia, que es el único testimonio que queda de que lo que decimos que los civiles combatieron también es cierto, es esa foto. Y realmente fue heroica porque tuvieron que resistir la policía de la provincia con un armamento inferior, con fusiles antiquísimos, contra el armamento de la Marina, y resistieron junto con el pueblo, no los dejaron avanzar. Llegaron hasta Plaza Belgrano, se tirotearon en Plaza Belgrano,
de campamento no pudieron pasar de esta zona. Esta zona fue la divisoria de fuego entre la tropa de policía y ciudadanos que estaban de acá para allá y la marina que estaba de acá para allá. Y cuentan muchos vecinos cuentan esto, que temprano, tipo las 9, 10 de la mañana, pasaban para el fondo, para acá, grupos de a 10 policías de la montada, de la caballería de la policía de la provincia, y deben haber pasado 60 o 70, y que 1 hora y media después, con un intenso tiroteo que se escuchaba, volvieron los caballos desboscados, todos los caballos corriendo para allá pero sin los jinetes. Y alguien cuenta, esto hay que comprobarlo, no está comprobado, ahora les voy a decir algo, cuentan que vino un tren hasta la estación Río Santiago y ahí cargaban en el tren los cadáveres que se producían acá. Le digo por qué comprobado, yo le estoy contando testimonios de vecinos. Los testimonios de vecinos después hay que comprobarlos, hay que legalizarlos. Y en eso están acá los compañeros que trabajan en derechos humanos, en la ex ESMA, en un espacio de memoria que están recopilando toda esta historia. Y esa historia que Clarín y La Nación desde aquella época y lo siguen haciendo hoy, nos venden con que a Perón no lo voltearon las balas, sino sus propios errores, y que esto fue un hecho incruento, es mentira. Es tan mentira con que los compañeros ya tienen más de 120 compañeros, más o menos, ¿no? 150, alrededor de 150 muertos legalizados. Después comentarios se habla que en Rosario hubo 500 muertos, acá puede haber habido 60, 70. Bueno, y lo que estamos celebrando, es esa heroica resistencia del pueblo de Ensenada. La Marina no pudo pasar, en realidad desembarcaron con el factor sorpresa de su lado, porque nadie sabía que iba a pasar esto acá, para marchar a la ciudad de Vaperón, que así se llamaba La Plata en esa época, y dominar el 7 de Infantería en su terreno. Para esto el 7 de Infantería no estaba, el 7 de Infantería estaba vacío. Los soldados del 7 de Infantería estaban en ejercicios y en maniobra en Bransen, los habían llevado a Bransen, y el 7 de Infantería estaba vacío, había una guardia nada más. Pero no pudieron pasar de acá. No pudieron pasar de acá por la resistencia de la heroica policía de la provincia de Buenos Aires y de los ciudadanos. Cuando llegó el 7 de Infantería, los hizo retroceder y a las 5 de la tarde Rojas vuelve a cruzar con sus tropas a la base naval y se acobacha ahí. La base naval fue bombardeada, hubo 5 bombardeos. El primero fue a las 2 de la tarde y fue este. Pero después hubo 4 más. Bombardearon el King, fue averiado, hubo 2 barcos que fueron al puerto de Montevideo a pedir socorro. En realidad pidieron remolcador y los remolcaron. De uno de los barcos bajaron 3 muertos y 15 heridos. De esos 15 heridos uno falleció en camino al hospital de Montevideo. Y del otro bajaron 1 muerto y 11 heridos. O sea, esto fue grande. Participó toda la flota de Río, que la base de la flota de Río era la base naval, y vino de la flota de mar con el crucero 17 de octubre. Crucero 17 de octubre se llamaba, al que a partir de ahí lo llamaron Crucero General Belgrano. El nombre original de ese crucero es Crucero 17 de octubre. Es el nombre que le puso Perón cuando lo compró. Y Rojas se va a las 7:30 de la tarde, porque llovía mucho, los aviones ya no podían volar, y aprovechó esa situación para huir. Rojas escribió en el libro de a bordo del Morature que se retiraban porque el tirano, las fuerzas del tirano habían sido derrotadas. Él había desembarcado, había retrocedido, se metió otra vez a la base, pero las fuerzas del tirano fueron derrotadas. Y que se iban con los cañones apuntando hacia la costa de Río Santiago, de acá del campamento, pero que no tenían resistencia porque las tropas habían sido derrotadas. Se va
se adentra en el Río de la Plata, aborda el crucero La Argentina y después, en realidad se pasa, de acá se va en el BID-11, que es barcaza de desembarco de infantería. De ahí se pasa al Morature, del Morature pasa a la Argentina, desde la Argentina le manda un mensaje a Leonardi diciéndole que venga al puerto de Buenos Aires a dialogar con la Junta Revolucionaria arriba del crucero La Argentina. Del crucero La Argentina se traslada al crucero 17 de octubre y con ese crucero entra victorioso en el puerto de Buenos Aires el día 22. En realidad la victoria no era de Rojas, en realidad no era de nadie. La victoria fue que Perón no quiso derramamiento de sangre y se fue. Porque la situación ya estaba controlada. Estaba controlada acá, se había recuperado Cuscuatiá, faltaba Córdoba, pero ya estaba al caer Córdoba porque la estaban rodeando, era el único bastión que quedaba. Y qué casualidad, ¿no? El que fuera después vicepresidente de la fusiladora, Rojas, fue derrotado en Ensenada. El que fuera presidente de la Libertadora, Aramburu, fue derrotado en Rosario, en Cruzucuateá. El único que no alcanzó a ser derrotado fue Leonardi en Córdoba. ¿Y cómo son las vueltas a la vida? Leonardi, cuando asume como presidente, dice ni vencedores ni vencidos, y se opone a la persecución del peronismo. Esto hace que 2 meses después lo destituyan y asuma Aramburu, y ahí asume la parte dura de la Libertadora. Ahí es donde se saca el decreto ley, donde se prohíbe nombrar a Perón, nombrar a Evita, se prohíbe todo material que contenga fotos o relatos del peronismo, todos los cuadros, las fotos son quemadas, se prohíbe el peronismo y pocos meses después se disuelve el Partido Justicialista, se interviene la CGT, se encarcela a todos los dirigentes gremiales que en ese tiempo apoyaban a Perón, se fusila a cuantos se les cruza en la cabeza que eran demasiado importantes y había que fusilarlos, se fusilaron obreros. Bueno, después vino el hecho del 56, del levantamiento del General Valle, de Cogorno, donde fueron fusilados, la trágica historia de José León Suárez, que en ese gran libro escribiera Rodolfo Walsh. Y hoy estábamos viendo una película, hace un ratito, acá en la escuela 15 de Campamento, se la proyectamos a los chicos, y se consiguieron los audios de los noticieros de la época. Y decía Rojas que invitaba al pueblo a sumarse a la patriada, de derrocar al tirano, y que lo hacían en nombre de la libertad, en nombre de las instituciones, en nombre de la libertad entendida por la oligarquía que apoyaba desde bastante tiempo, pero que se hizo visible en esa movilización de Corpus Christi. La libertad la entendían como la prohibición del 62% que había votado a Perón en las últimas elecciones. La libertad la entendían en la prohibición por 18 años de la mayoría del pueblo argentino. Y que era la mayoría, no cabe duda. Frondizi ganó por los votos de Perón. Y si sumamos la mitad de los votos de Frondizi más los votos en blanco, superan el 50%. Y después vino Perón y ganó. Entonces esa era la libertad que entendía la Libertadora, en nombre de esa libertad, de los fusilamientos. Y ahí para muchos que pensamos esto, se inició el terrorismo de Estado, que después no paró y terminó
en el golpe del 76 y las consecuencias. Pero el terrorismo de Estado empezó ahí, porque ahí fue donde se detuvo, donde se torturó, donde se fusiló. Eso es terrorismo de Estado. Y estos hechos se olvidaron, quedaron en el olvido. Y era lógico que queden en el olvido. Por supuesto, no quedaron en el olvido de las mentes de los peronistas y algunos que no eran peronistas que vivieron los acontecimientos. Pero en la masa del pueblo quedaron en el olvido. ¿Por qué quedaron en el olvido? Porque esto pasó el 16 de septiembre y al otro día ya estaba la Libertadora como gobierno. Y se quemó todo. Se borró todo de la memoria para hacer ver que ellos no habían matado a nadie. Era terrible que salgan los noticieros que había civiles, lo de Plaza Mayo. Eso se conoce porque Perón siguió 3 meses más en el gobierno, entonces quedaron los noticieros, quedó todo. Pero no fue así con lo del 16 de septiembre. Y no es casualidad que casi 6 décadas después, recién el año pasado se hizo el primer acto de reivindicación de esta gesta. Este es el segundo. Y no es casualidad. Se hace en un gobierno nacional y popular como fue el de general Juan Domingo Perón. Por eso tardó 60 años. Bueno, yo quisiera, para ir terminando, no ser más largo con esto, creo que le brindé una imagen de lo que pasó ese día. Esto realmente fue una revolución. Cuando muchos, y me incluyo, pensábamos que acá había venido un avión, tiró 2 o 3 bombas, destruyó toda esta cuadra, que está de acá para atrás. Le quiero comentar, esta es la única casa que quedó parada de esa revolución. Esta casa, y por eso está el monolito ahí, es la casa natal de mi papá. Acá vivía mi abuelo. Ese día en esta casa se quedaron mi abuelo, mis tías y mis tíos. Y a mitad de cuadra, en el número 80, estaba mi papá, mi mamá y mi hermano y yo. Y la única casa que quedó parada fue esta. Vinieron los bomberos y ya lo demás estaba destruido y dijeron, bueno, la única casa que se puede salvar es esta. Así que, bueno, regaron esta casa y la salvaron, que ya se había empezado a quemar y se le había volteado una pared. Después la reconstruyeron y mi abuelo y mis tías volvieron a vivir en esta casa. Y 6 meses después, casualmente un 24 de marzo de 1956, falleció mi abuelo. Y mis tías dicen que falleció porque había perdido un hijo. Dicen que estaba muy, muy triste, que ya no quiso comer, y 6 meses después murió mi abuelo. También peronista, por supuesto. Contaban mis tías que todos los aniversarios de Evita, y yo me acuerdo cuando era chiquito, mi mamá trabajaba y me dejaba en esta casa al cuidado de mis tías. Y arriba del aparador tenía una foto grandota de Evita, y todos los 26 de todos los meses le ponían flores y le prendían velas. Y yo me acuerdo que tenía 6, 7 años, y un día le pregunté, ¿por qué le prenden velas y le ponen flores al cuadro de Evita? Dice, porque un 26 murió Evita. Entonces todos los 26 le prendemos velas y le ponemos flores. Bueno, y esta fue la casa que se salvó, por eso es una casa histórica. Bueno, para terminar, quiero volver a reiterar lo heroica de la gesta, lo heroico del pueblo de Ensenada, donde mi papá fue el mártir, pero fue el pueblo el que hizo la gesta heroica. Lo heroico de la policía de la provincia y lo heroico de un regimiento que siempre estuvo del lado democrático. Es una cosa rara hablar de milicos y decir, estos no. El 7 de Infantería estuvo del lado de Perón en el 16 de septiembre del 55.
estuvo del lado de Perón en el fusilamiento de junio. Lo acribillaron, lo destruyeron al 7 de Infantería, porque Valle estaba ahí. Cogorno. Y el regimiento de Infantería vino a apoyar a los ciudadanos y a la policía, como en aquellas viejas series que veíamos en televisión de los jinetes de Mackenzie que llegaban con cornetas. Bueno, así llegaron, con todos los honores, y los hicieron retroceder. Y lo vuelvo a reiterar, porque está la hermana y el sobrino de José Luis Vitale, uno de los 2 soldados del 7 de Infantería que mataron en esa jornada. Más allá de los policías de la provincia, que no se saben los nombres, de mi papá y de otro vecino más que murió después de un ataque al corazón, ¿no? Chilini es civil, de acá del barrio Campamento. Chilini. Los 2 policías se llamaban Altamirano Juan Alberto. Altamirano Juan Alberto, policía. Y Juárez Héctor Zenón, los 2 eran cabos de guardia de la policía de la provincia. Juárez Héctor Zenón. Esos son los 2 que se saben. Tal vez haya más. Pues recién comienza la investigación y ya hay 6 irrefutables muertos en esa gesta de Ensenada. A todos esos mártires, a los de Rosario, a los de Córdoba, a los de Bahía Blanca y por supuesto a los de Ensenada, un fuerte aplauso. ¡Viva la patria! ¡Viva la resistencia peronista! ¡Vivan los gobiernos populares y nacionales! Gracias. Bueno, agradecemos las palabras del compañero Rodolfo Cholo Ortiz. Queremos agradecer la presencia del ministro de Trabajo, Oscar Cuartango, la presencia del compañero Marcelo Chapezone, presidente del PJ de Magdalena, la presencia de Raúl Ferrara, director provincial de Inspección, la presencia de la compañera Rita María Vitali, que es hermana de José Luis Vitali, soldado del Regimiento 7 de Infantería de La Plata, la presencia de Miguel Montaner, hermano de Francisco Montaner, compañero desaparecido. Y adhiere también al acto la secretaria de la Mujer del PJ Ensenada. Bueno, para continuar vamos a darle la palabra al compañero Hugo Morete. Él pertenece al área de investigación histórica del Archivo Nacional de la Memoria. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo formo parte de un equipo de investigación. Acá somos 4 los compañeros que vinimos. Tenemos la suerte de estar trabajando en la investigación del golpe del 16 de septiembre del 55. Previamente tenemos el orgullo de haber hecho un trabajo que en ese momento le había encargado Néstor Kirchner al en ese momento secretario de Derechos Humanos Eduardo Luis Duhalde. Pudimos trabajar sobre el bombardeo del 55 y por primera vez el Estado no solamente se hace cargo de lo que ocurrió ese día, sino que tuvimos la suerte de poder identificar 308 víctimas. Ese es un trabajo que fue corroborado por un equipo de investigación que recorrió todos los hospitales, cementerios, registro civil, policlínicas, sanatorios. No dejamos casi nada sin ver. Es el único trabajo, y lo más meritorio del trabajo no es que lo hayamos hecho nosotros, sino que fue por encargo de Néstor Kirchner, como dijo recién el Flaco Ortiz, y porque nunca el Estado había reconocido qué había ocurrido ese 16 de junio del 55, que muy bien Eduardo Luis Duhalde y Néstor Kirchner dijeron que esa fecha era el embrión del terrorismo de Estado. En función y con la matriz de ese criterio de lo que es el Estado terrorista o el terrorismo de Estado, nosotros comenzamos esta investigación. Ella tiene como matriz poder derribar el mito que aún el Diario de la Nación sigue sosteniendo a través de sus editoriales, y como dijo Cristina Kirchner hace no más de 2 meses, sobre la caída de Perón y sobre el mito del golpe incruento. No hubo caída de Perón ni golpe incruento.
Nosotros hace recién 4 o 5 meses que estamos avanzando en la investigación y tenemos alrededor de 150 muertos, de los cuales estamos en la búsqueda de las actas de defunción, porque eso es lo que va a ser irrefutable ante la cantinela que seguramente vamos a recibir cuando saquemos a luz la investigación. Nuestro objetivo es tratar de llegar el año que viene a esta fecha, junto con ustedes y muchos compañeros más, con el trabajo, no digamos finalizado, porque una investigación, sobre todo con un episodio tan complejo como este, se haga en un año, pero sí quisiéramos tener un libro como documento histórico de lo que acá pasó y como reconstrucción de uno de los episodios más cruentos de la historia argentina. Nosotros todavía estamos en discusión sobre la capacidad de crueldad y de sangre que corrieron en 3 días, porque todos tenemos claro que el golpe del 24 de marzo del 76 fue mucho más violento, pero los milicos se llevaron prácticamente 1 año y medio para darle, digamos, el porcentaje mayor de muertos, desaparecidos, asesinados, etc. Acá fueron 3 días. Esto empezó a las 0:45, donde casualmente yo recién desde ahí le tiraba al flaco Ortiz el apellido de uno de los policías que muere acá defendiendo al gobierno constitucional, que era Altamirano. A las 0:45 en Buenos Aires, fíjense qué coincidencia histórica, otro policía, Altamirano, muere en Capital, en el barrio de Belgrano. Nosotros, esto que voy a decir, tómenlo con pinzas porque es una suposición, una hipótesis de trabajo. Creemos que en el asesinato de ese policía en el barrio de Belgrano participó Mariano Grondona, porque lo dice él. Él dice que mataron, que su comando civil al que pertenecía esa noche mata a un policía. Hasta ahora, de nuestra búsqueda, el único policía que aparece es este. Casualmente se llama Altamirano, como el que fallece acá. Yo no tengo mucho más que decir por el momento, salvo que es un orgullo para nosotros, representando al Archivo Nacional de la Memoria, es decir, al Estado Nacional. Estamos acá en Ensenada, porque hoy el Estado Nacional intenta, a través de este gobierno, llevar la luz sobre ciertos episodios que han sido no en vano ocultos y silenciados a través de la historia. Repito, el 16 de junio del 55 es el embrión del Estado terrorista. A partir de ahí hubo ensayos, hubo perfeccionamiento, pero desde ese día nosotros tuvimos en este país que soportar bombardeos, fusilamientos, persecuciones, desapariciones, cárcel sistemática, y cuando decimos, presumiblemente, que estamos hablando de terrorismo de Estado, nos llevamos a lo que sería la Declaración Universal de Derechos Humanos en la figura de genocidio, cuando habla de que es un plan sistemático sobre un cierto grupo u organización. Acá ese cierto grupo u organización fue el peronismo. El peronismo fue perseguido sistemáticamente. En otra de las investigaciones que hemos realizado, podemos dar a ojo de buen cubero, esto no son cifras con rigurosidad, pero creemos que entre el septiembre del 55 y marzo del 73 hubo alrededor de entre 20 y 30.000 detenidos por razones políticas. Llámense por el levantamiento de Valle, por la ley decreto del 6 de marzo 4161, por el proto Conintes, por el Conintes y por todas las leyes represivas que lo siguieron. Quiero decir que es un gusto estar acá. Sobre todo uno de mis compañeros dijo que lo mencione y me voy a tomar el atrevimiento de hablar de algo personal. Yo tuve la suerte de, políticamente, lo más rico que hice en mi vida lo hice en Ensenada, y me he encontrado hoy con compañeros que hacía 40 años que no veía, y bueno, estoy conmovido, estoy emocionado, y digo que tengo la suerte de estar vivo, y de que ellos también estén vivos, y sentir que un pedazo de mi historia hoy retrocedió 40 años, y aunque tenga canas, les puedo asegurar que por adentro, ninguna. Bueno, agradecemos las palabras del compañero Gogó Morete. Para continuar, vamos a agradecer la presencia del compañero Mariano Goyenechea, presidente del Consorcio del Puerto. Bueno, ahora vamos a pedir que dé unas palabras al presidente del Partido Justicialista de Ensenada, Víctor Palito Vázquez. Buenas tardes a todos. Y acá estamos. La idea era
desde el amor que tenemos los peronistas a nuestra historia, hacer algo hoy. Y cuando pensamos hacer algo hoy no pensamos en organización ni nada por el estilo, sino que desde la necesidad que tenemos los peronistas de rescatar nuestra historia, a nuestros compañeros, teníamos que hoy estar acá. Lo vine charlando hace un par de días con mi compañero, el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, y le decía: Cacho, ¿te le animás? Podemos hacer algo en Ensenada, homenajeando la resistencia peronista en el barrio Campamento y rescatando la figura de Rodolfo Cholo Ortiz, y que a la vez sirva para juntarnos un poco. Y en esta idea de juntarnos y de marcar de que la unidad es lo que construye, y como nosotros nos venimos construyendo todos los días, yo quiero invitar a mi amigo Didi Colombo, presidente del Partido Justicialista, que esté acá al lado mío, y quiero invitar a Marcelo, presidente del Partido Justicialista de Magdalena, que está por ahí, que también nos acompañe en este palco. Y en representación de mis compañeros del Consejo del Partido Justicialista en su totalidad, a mi entrañable amigo Gustavo Beltrán, mi vicepresidente del partido, también me gustaría que esté con nosotros acá en este palco. La idea era juntarnos y hablar, y si hay algo que sabemos hacer nosotros los peronistas es hablar, porque tenemos historia. Algunos tienen prontuario, no pueden hablar, digamos. Y en esto de hablar de nuestra historia, Anaí Vázquez recién leía una ordenanza. Por ahí anda Mirta Cuartara, mi compañera. Allá por el 2005, 2006 fuimos concejales del Partido Justicialista en Ensenada, y junto con ella aprobamos esta ordenanza para declarar esta calle como Rodolfo Cholo Ortiz. Y yo le pido a Mirta, que no sé por dónde anda Mirta, y a mi amigo y compañero del Club Porteño, el Cata Mugni, que descubramos esa señalización de esta calle que lleva el nombre de Rodolfo Cholo Ortiz. Creo que hay que desatarlo ahí un poquito, Cata. Ahí está. Ese es el nombre de esta calle a partir de hoy. Y es el lugar referencial de los peronistas que resisten y que luchan permanentemente por la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Y decir que hay un lugar en Ensenada que lleva el nombre de un compañero que dio el cuero allá por el 55 defendiendo al gobierno del general Perón. Y siguiendo en esta idea, también compañeros que venían batallando con nosotros estos días el acto, me gustaría, mi compañero también histórico, el Api Tesorieri, anda por ahí junto con José Cuartango y el Flaco Ortiz, que descubran esa placa que el Grupo Descartes puso en el plaquero del compañero Cholo Ortiz. No sé si anda el API por ahí. API es un compañero que necesita que lo aplaudamos para que venga, así que vamos a darle un fuerte aplauso. Vale, sí, sí. Muy bien. Queremos agradecer la presencia de los vecinos del barrio Campamento. Queremos agradecer a los compañeros del peronismo de Ensenada. Queremos agradecer a los compañeros del peronismo de Berisso, de Magdalena, de La Plata, a todos los compañeros que hoy están presentes con nosotros. Y nada,
hay compañeros de Lanús, me dicen acá, a los compañeros que vinieron de la ex ESMA y que hoy están trabajando, investigando la historia de este golpe nefasto del 55 también, a mi compañero Gogo Morete que vino y lo volvimos a ver después del 76. Les pido un fuerte aplauso a los compañeros que están recuperando la historia del peronismo y que realmente están marcando claramente cuál fue la ruta del odio que empezó ese día del bombardeo a la Plaza de Mayo, continuó con el golpe de Estado y terminó como queriendo darnos un escarmiento a los peronistas con el fusilamiento del general Juan José Valles. Pero evidentemente la presencia de los pibes y de los chicos acá con sus remeras y de nosotros que ya pasamos los 60, estamos demostrando, compañeros, que no nos han vencido y hay peronismo por varias décadas más. Y el año que viene se cumple 70 años de ese glorioso 17 de octubre y se va a cumplir 60 años de ese nefasto golpe militar del 55 y evidentemente la historia está marcando que los peronistas tenemos que unirnos y prepararnos para recordar nuestra historia y porque la historia es lo que nos condena, compañeros. Es imposible construir un país para todos, es imposible pensar en Eva y en Perón si no nos construimos en unidad. No puede haber espacio para la mezquindad ni la mediocridad, ni esta cuestión de aquellos que se creen que son ellos solos los que escriben la historia de nuestro país. Nosotros arrancamos en el 45, nuestra historia tiene que ver con ese bombardeo de Plaza de Mayo y ahí empezó este hecho maldito de este país burgués que todavía necesita la receta de ese viejo general del pueblo que quedó claramente demostrado hoy en 2014 que su pensamiento en el tiempo aún no ha sido superado. Y esto es lo que nosotros tenemos que decir y esto es lo que desde el Partido Justicialista de Ensenada orgullosamente nosotros planteamos. Nosotros nos hicimos cargo del Partido Justicialista en diciembre, un grupo de militantes del peronismo. Y lo primero que hicimos fue comprar una puerta más grande de nuestro partido porque la idea era esa, abrir ese partido para que las nuevas generaciones se incorporen, para que las diferencias desaparezcan, para que el Partido Justicialista vuelva a ser eso, ¿no? Ese espacio de debate permanente, ese espacio de construcción permanente, ese espacio de solidaridad, ese espacio de pensamiento peronista, ese espacio de pensamiento argentino, ese espacio de concepto de patria, y que cuando hablamos de patria estamos hablando del compañero que está al lado nuestro, de nuestros amigos, de nuestros hermanos y de nuestros compañeros. Nosotros orgullosamente reivindicamos nuestra identidad política y nuestro sentido de pertenencia a este pueblo querido de Ensenada, que es un pueblo de trabajadores. Acá está mi compañero Didi Colombo, que ellos tienen el orgullo de decir de que Berisso es el kilómetro cero del peronismo. Y ahí a nosotros se nos produce una confusión. Si ellos son el kilómetro cero, Ensenada, ¿qué seremos? ¿Viste? Decir. Y bueno, le pusimos 0,01, qué sé yo, pero en definitiva creo que Ensenada y Berisso es la cuna del peronismo liberador, es la cuna del 17 de octubre, y evidentemente ese concepto de unidad y ese concepto de pensamiento a mí me mueve ahora para darle este fierrito a mi amigo Colombo para que nos diga unas palabras en representación del peronismo de Berisso. Bueno, compañeros, un gusto realmente estar frente a todos ustedes, ver que realmente el peronismo se profesa y se siente. Yo hace un ratito estaba hablando, haciendo una nota,
Y bueno, creo que hay tres palabras que hay que tenerlas presentes siempre en un movimiento que ha sido tan castigado, tan perseguido y que perdura a través del tiempo, porque tiene la verdad y la razón y la justicia. Creo que esas son las tres palabras: memoria, verdad y justicia. Tenemos que tener la memoria para recordar todo lo pasado, todo lo sufrido, todos los desaparecidos, todas las injusticias que de alguna u otra manera hemos sufrido directa o indirectamente. Creo que también en este día tenemos que resaltar lo que es la verdad. La verdad es la realidad, como dijo el general, la única verdad es la realidad. Y en este día la realidad es que estamos todos acá recordando fechas que fueron nefastas para el movimiento peronista, pero que de alguna u otra manera las recordamos como hechos de heroísmo que a través del tiempo seguimos rescatando. Y por último, quiero ser corto, la justicia. La justicia que yo la divido en dos partes: la justicia del hombre y la justicia divina. La justicia del hombre, gracias a Dios, tenemos compañeros que están recordando, que están investigando para que realmente se haga justicia de los hechos que formaron nuestra historia. Y la justicia divina, que es la que queda para todos aquellos que no supieron o no llegaron a saber que hoy, a 59 años, nosotros seguimos brindando homenaje a su heroísmo. Gracias. Compañeros, en esta idea seccional, digamos, nosotros pertenecemos a la tercera sección electoral y siempre nos dicen que somos la tercera chica: Berizo, Ensenada, Magdalena, Bransen. Yo quiero darle la palabra a mi compañero presidente del PJ de Magdalena y que nos diga unas palabras, Marcelo. La verdad que me encuentro muy emocionado por el gesto que ha tenido el presidente del Partido Justicialista de Ensenada en tener semejante apertura para con nosotros, y agradecer al ministro Cuartango, que lo venimos apoyando y hace este tipo de aperturas para con nosotros los dirigentes de otros distritos mucho más chicos que nunca estamos en este tipo de reuniones. Desde ya muchísimas gracias a todos ustedes y me siento orgulloso de haber estado acá. Y le doy muchas gracias al ministro Cuartango porque siempre nos tuvo en cuenta y nos abrió las puertas en todo momento para estar aquí presentes. En esta idea y en esta línea que le fuimos dando un poco a este acto homenaje y a este acto de memoria histórica, y después de volver a agradecer la presencia de todos ustedes, compañeros, quiero convocarlo a nuestro compañero y amigo Cacho Cuartango a que venga con nosotros acá y vamos a brindarle un fuerte aplauso. Buenas tardes a todos, queridos amigos y compañeros. Me gustó la presentación que hizo Palito, porque en realidad yo no vengo como ministro, sino vengo como Cacho Cuartango, militante del peronismo. Nacido en Ensenada, y en este querido barrio de Campamento ha pasado muchas cosas importantes en mi vida. Por ejemplo, en la cantina El Timón festejamos cuando yo me recibí de abogado. Con respecto a la historia del peronismo, ya se han explayado en abundancia el hijo de Cholo Ortiz, Morete, Palito. Yo creo que hay que hacer extensivo este homenaje, donde es realmente una enorme satisfacción y un honor estar en la imposición del nombre de Rodolfo Cholo Ortiz a esta calle. Nosotros aportamos una placa recordatoria y hay que hacer extensivo a los muchos muertos y desaparecidos, conocidos y anónimos que tiene el peronismo. Acá nos pusimos a acordarnos de algunos y faltaban otros. En realidad el peronismo comenzó a regar con su sangre el suelo argentino desde el mismo 17 de octubre,
donde muere Darwin Pasaporte de la Avenida de Mayo, asesinado por una balacera. También tenemos el triste privilegio de tener al primer desaparecido argentino, que es el trabajador metalúrgico Felipe Vallese. En lo que hace Ensenada tenemos viejos luchadores peronistas que ya no están porque el devenir de cronológico de sus vidas así lo ha hecho. Por ejemplo, Collazo, Aramboure, Bianchi, el primer intendente peronista, Poroto Guío, que era vecino mío allá en Ensenada. Tenemos desaparecidos en Ensenada, amigos míos, amigos de muchos de ustedes. Osvaldo Cobas vive frente a mi casa. Hace poco se identificó a la nieta número 115, que era hija de un ensenadense, amigo nuestro, Héctor Baratti. De manera que la historia del peronismo es una historia de lucha, es una historia donde el derramamiento de sangre estuvo siempre porque fuimos agredidos, jamás nosotros fuimos los agresores. Ningún gobierno peronista llegó al poder por otro camino que no sea el del voto popular. De manera que nadie nos puede imputar que fuimos golpistas o que recurrimos a la fuerza para arribar al poder. Entonces, realmente en este ámbito, poner en valor esta casa histórica, este lugar histórico. Yo tenía 10 años cuando el golpe del 55 y lo recuerdo que veníamos luego a pasar por acá para ver que se había tirado abajo toda la manzana prácticamente. Yo debo tener unos pocos años más que vos, por lo que dijiste. Entonces realmente creo que hay que homenajear a todos los mártires del peronismo conocidos y anónimos, y además que el peronismo siga siendo gobierno. Luego de tan largo derrotero, de tantas luchas por hacerlo desaparecer, muestra que el peronismo es el único que puede gobernar seria, dignamente y llevar adelante un movimiento popular. Ensenada y Berisso, a los cuales he hecho referencia, son dos de las cunas del 17 de octubre. Miguel Pedelé, que es el secretario municipal de Lanús, que nos acompaña, dice, llevando un poco de agua para su molino, que Avellaneda, Lanús y La Plata, Berisso fueron los dos ejes del 17 de octubre, pero en realidad el 17 de octubre lo hicieron los trabajadores, e inclusive hay una apotegma de nuestro movimiento que dice que para el peronismo hay una sola clase de hombres, los que trabajan. Entonces, por todos los trabajadores, sigamos luchando para hacer realidad la utopía de la justicia social. Muchas gracias, compañeros. Bueno, agradecemos las palabras del ministro de Trabajo, Oscar Cuartango, del compañero Oscar Di Colombo, presidente del PJ Berisso, de Marcelo Chapezone, presidente del PJ de Magdalena, del presidente del PJ de Ensenada, Víctor Vázquez. Quiero leer unas adhesiones más. Adhiere la Secretaría de la Juventud del Partido Justicialista de Ensenada, adhiere al acto del Grupo de Descartes de Berisso, adhiere el Movimiento San Martín, La Plata, Berisso y Ensenada, adhiere el Movimiento Peronista Ensenadense, adhiere el secretario general del PJ de Ensenada, Miguel Mármara. Bueno, y para terminar con el acto, vamos a cantar la marcha peronista entre todos.
Hay equipo, es una profesión hereditaria la de policía. Le saco foto a usted. Llama a tu vieja. Dale, palito. Dale, palo bonito. Vos de 9, agachate acá. No, ¿por qué? De 9, dale, la placa, tapá la placa. Agachate ahí de 9. Ahí está, Vos sacá la foto de acá para que están pegados. ahí va otra. Vamos, estamos muy lejos. Ya se vio el picocha. De cerca el pelo que hay que para acá. Hola. Este más los 3 de pelado. Sí, te van a quedar quieta.